Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente comprometida con la formación de jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad de ser atrapados por la delincuencia, jóvenes sin oficio y sin beneficio, presas fáciles del crimen, y formarlos como ciudadanos útiles al país. ¿Qué obra esa? Eso es una obra social extraordinaria, una contribución a la sociedad de proporciones, bueno, muy cristianas, bíblicas. Así que vamos a apoyar a los salesianos, que son quienes regentan esa institución, el Santo Domingo Sabio, en la Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, ya hay que comenzar a hablar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los 25 Juegos. Y aunque la ceremonia oficial es el viernes 24, ya hay actividades deportivas que se han adelantado. Creo que vi una competencia de waterpolo o algo así. Pero parece que la organización de esos juegos está muy bien. Hay gente muy dedicada al deporte, el gobierno le ha dado todo el apoyo, indiscutiblemente, y ojalá salgamos bien de ese compromiso, porque cuando los países pequeños como los nuestros, ya que no es igual que un país centroamericano, por ejemplo, como México o como Colombia, que son países grandes que tienen mucho más fuerza que nosotros, Venezuela, por ejemplo, con su tiempo, porque ahora la pobre Venezuela está tan... Pero esos países del área del Caribe, centroamericanos y caribeños, esos son los más grandes, México, Colombia, Venezuela, que dan al Caribe, creo que no hay otros más. Estados Unidos está por allá en el Atlántico, pero del área caribeña, esos son los latinoamericanos, bueno, Belice pequeño también, igual, y los centroamericanos. Muy bien. República Dominicana asume ese reto. Nosotros ya no somos el país del 74, de 1974, que hace 52 años, señores, que nosotros celebramos esos juegos aquí. Hace 52 años. Y Joaquín Balaguer era el presidente de la República y se atrevió a montar esos juegos. En un país como este, que en el 74, señores, estábamos nosotros
bien atrás, como se dice, todos estos países centroamericanos. Ya México era una potencia, como decimos, y Colombia y esos países. Venezuela todavía mucho más. Pero estos paisitos como nosotros, emergentes prácticamente, estábamos en situaciones muy precarias. Sin embargo, aquel gobierno, con su modestia, pero con su responsabilidad, con su coraje cívico de aquel gobernante, se montaron los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe aquí, y ahí están las instalaciones. Aquí se montaron otros Juegos Centroamericanos, creo de la Barra, en Santiago, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, 84, no sé, por ahí. Se montaron esos Juegos Centroamericanos en la ciudad de Santiago. Ya el país, 10 años después, había avanzado, pero todo el mundo sabe que eso fue una época muy dura, una década perdida, como se dice, para la economía latinoamericana. Pero refiriéndome yo a esos Juegos, de los 12 Juegos, todas esas instalaciones deportivas que están ahí, excepto las que se construyeron en el Parque del Este para los Panamericanos, que se celebraron aquí creo que en 2003, en 2001, o 2001 o 2002, no recuerdo. Pero los 12 Juegos se celebraron de febrero a marzo, 27 de febrero, creo, algo así, se arrancó hasta el 13 de marzo. Pero los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Entonces el gobierno ha hecho todo un esfuerzo, repito, y las instalaciones deportivas han sido remodeladas y llevadas a categorías de los tiempos de hoy, porque hay que entender eso, ya hay más tecnologías. El gobierno se ha explayado haciendo inversiones en esas instalaciones porque ya estaban hechas. No es lo mismo usted hacer la Media Naranja, que se ha publicitado tanto, porque es verdad, la inversión que se le ha hecho para adecuarla y ponerla al nivel de NBA, como se ha señalado. Y se hace toda una escenografía bonita de eso, muy bien, pero había que hacer la Media Naranja. Estaba hecha. ¿Cuánto costaba hacer o derribar esa y hacer una nueva? ¿Este gobierno tendría capacidad para ello? No lo iba a tener probablemente, por la lentitud con que se trabaja. Pero ya eso estaba hecho ahí, vamos a remodelarlo. Excelente. Y las autoridades de hoy han remodelado todo lo que fueron aquellas instalaciones hechas de verdad para recibir aquellos juegos. Pero en aquellos tiempos que se hicieron esas instalaciones, fueron funcionales. Tal vez no con la última tecnología del momento, pero eran funcionales. La Media Naranja, ahí está el velódromo, está el parque, el estadio olímpico, el área de las canchas deportivas de tenis, el área de softball, de béisbol, el área de natación, una excelente piscina olímpica ahí de natación. Pero esas instalaciones, el tiempo la va deteriorando y terminaron deteriorándose indiscutiblemente. Pero el gobierno vino, como se comprometió a levantar estos juegos, y ya estamos en tiempo que la República Dominicana de hoy no es aquella. Entonces se han adecuado las instalaciones a un nivel que las autoridades han sido felicitadas, y es muy bien y muy justo que se haga. Por eso ayer yo siempre trato de que se le den los créditos a todo el mundo, porque el país debemos tener una idea, diríamos, de conjunto, de que todo lo que hay aquí se le debe a todo el mundo, y que dejemos el adanismo, que tantas críticas le hacemos aquí a los adanistas, que entienden que nadie más ha hecho las cosas que han hecho. Aquí las críticas que se le hicieron a Danilo Medina siempre las hemos mantenido, aquellas expresiones adanistas. Nadie ha hecho la obra social que nosotros hemos hecho en este país. Eso fue Danilo Medina.
Entonces yo mismo me preguntaba y lo escribí y recuerdo, digo, bueno, pero dígame cuál es la obra social. O usted ha hecho una reforma agraria, que una gente que no entregaron 100 parcelas de reforma agraria. ¿Cuál es la obra social? Las infraestructuras. ¿Cuántas represas usted hizo? ¿Cuántos canales de riego hizo? ¿Cuántas carreteras hizo? ¿Cuántas avenidas y calles aquí en Santo Domingo hizo su gobierno? La cantidad de hospitales que hicieron. O sea, otros hicieron muchísimas cosas aquí. Pero usted no puede ser adanista. Los comedores económicos, están ahí los comedores económicos. Sí, vamos y lo arreglamos, lo pintamos y ya esa es la gran obra de eso. Pero y el que instaló las primeras instalaciones de estas que sirvieron de animales los estómagos, esa lámpara, que es la lámpara que primero ha pedido su aceite, como se dice, es el estómago. Y Balaguer sabía eso, instaló sus comedores económicos. Entonces yo vengo, le doy un golpe de pintura, cambio el piso, mejoro la cocina y yo soy el toro de la matica, como dice. Pero eso no debe ser. Yo pienso que vamos a darle los créditos a todo el mundo. A todo el que ha hecho algo aquí en este programa, que yo defiendo esa política de repartir crédito. A uno de los gobiernos más vilipendiados aquí, que es de Salvador de Blanco, Manuel Fermín le ha dado el crédito de que aquí pocos gobiernos he dicho, y lo repito varias veces, han hecho el esfuerzo energético que hizo ese gobierno de Salvador de Blanco. Yo pienso que ha sido el gobierno que mayor esfuerzo energético ha hecho en este país. Ese gobierno de Salvador de Blanco. Para la época en que se hizo y para la República Dominicana que se hizo, que no es la de hoy. Porque está bien, hicieron Catalina, porque la demanda de hoy son 4 millones de kilovatios. Pero en la época que se hicieron las Itabu, por ejemplo, no era la demanda, tal vez llegaban a 1000. Tal vez llegaba a 1 millón de kilovatios la demanda en el país. Entonces aquello fue un esfuerzo extraordinariamente alto de aquel gobierno. Por eso yo creo que no se puede ser sectario ni adanista. Pero está muy bien que esas instalaciones sean adecuadas y llevadas a su mejor, a la mejor demanda de los tiempos de hoy, de tecnología y de hoy hay demasiadas herramientas disponibles, altamente técnicas o tecnológicas, para hacer de la competición y de los registros de esa competición. También todo lo que es los cronómetros y todos los, cómo computar récords, por ejemplo, y todas esas cosas, hoy no es aquello, indiscutiblemente. Pero hay que felicitar a las autoridades que ojalá tengan el total éxito, los juegos, que el 24, el viernes, será la ceremonia de apertura. Muy importante. Está muy bien. Excelente. Bien, entonces, bueno, de los mangos, que hay que seguir hablando de los mangos, pero no tan extenso como ayer, porque ya se ha hablado bastante de los mangos. Y pienso, como decía ayer, el PLD ha hecho un buen planteamiento. Pero era lo que decíamos ayer. En su gobierno fue que entró la enfermedad, o mejor dicho, la plaga. Es decir, en tiempo del gobierno de Danilo Medina vino esa plaga. Claro, como llegó la plaga, había que tomar las medidas sanitarias, fitosanitarias. Se tomaron, y se tomaron bien. Y se logró volver a la confianza en el país. Estados Unidos quitó la veda. Se hizo el trabajo tecnológicamente hablando, se hizo el trabajo, buena asesoría de OIRSA, ese organismo internacional regional de sanidad agropecuaria, y el APHIS de los Estados Unidos también contribuyeron, la FAO, todo el mundo contribuyó. Se erradicó la plaga, o por lo menos se le puso freno, o se llevó a los niveles
que Estados Unidos, por eso exige el APHIS, exige las feromonas, las trampas de feromonas para ver el porcentaje de moscas retenidas, atraídas, y eso te da una idea de la población de moscas que puede haber en las fincas. Y el PLD ha querido también como sacarle filo político al asunto. Pero era lo que decía. Así como el descuido que tuvieron esto, también se puede alegar que lo tuvieron allá. Porque en el 15 vino la plaga, en el 16, bueno, explotó el lío y se tomaron las medidas sanitarias. Muy bien. Descuidada por este gobierno, porque este gobierno no tenía autoridad en el ministerio, como dijimos todo el tiempo, lo hemos dicho. Pero estos gobiernos tienen que fracasar para entonces tratar de recuperar lo perdido. El gobierno de Luis Abinader, sin carácter, sin autoridad, el poder, sin conciliar la autoridad, permitió esas autoridades ahí en agricultura y mira el tollo. Hoy tenemos a los vanilejos y a todos los productores de mango pequeños en apuros. Y digo pequeños porque los pequeños son los que lamentablemente no pueden tal vez tomar todas las medidas fitosanitarias. No tienen los recursos, la asistencia técnica no le llega. Yo he dicho que los grandes productores que están afiliados a la Junta Agroempresarial Dominicana y que forman parte del clúster de productores de mango, porque cada fruta de estas están agrupados en lo que le llaman esos clústeres, suplidores por ejemplo, de agroquímicos, suplidores de embalaje, los productores por otro lado, los transportistas o las máquinas que lavan en agua tibia, agua caliente, que lavan las frutas para matar cualquier problema que haya, como lo exigen los norteamericanos. Los europeos no lo exigen. Entonces, ese clúster se ocupa de ayudarse a sí mismo, de protegerse a sí mismo. Pero los pequeños productores son los que crean el problema. No tienen los dineros, no tienen la asistencia técnica del ministerio. Se pudren los mangos que caen, viene la mosca, aumenta las poblaciones y nos crea el problema. A todos los grandes, los chiquitos son los que le crean el problema porque lamentablemente no tienen quien los asesore ni quien los cuide. Pero yo voy a sugerir, como agrónomo, vamos a sugerir una fórmula de que esa gente puedan salir a camino, los pequeños productores, sin medidas fitosanitarias, sino medidas agroindustriales. Vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ok, vamos a seguir con nuestro comentario. Los mangos es una fruta muy sabrosa, deliciosa.
Como nosotros ya tenemos el mal aquí, Estados Unidos no lo recibe porque tenemos ese problema que le afectaría a ellos. Ya hemos dicho que a Europa no le afecta eso. Seguimos las exportaciones. Los clústeres van a seguir exportando para Europa. Los clústeres que exportan a Estados Unidos tienen ese problema, indiscutiblemente, o el clúster. Pero los pequeños tienen un problema también muy grave. Me parece que lo ideal es utilizar las agroindustrias enlatadoras, como nosotros tenemos muy buena producción agroindustrial, a nivel de, primero, cercanía en la producción de mango. Tenemos la industria de Peravia Industrial, o la famosa que está en el mismo municipio de Baní. Tenemos las plantas de Asua, las procesadoras de tomate, que son procesadoras de jugo también. Pueden procesar el mango. Goya lo ha hecho otras veces, procesa el mango, lo envasa en garrafones grandes de esos de 55 galones y lo exporta por vía de zona franca. Vamos a partir de que tal vez no pueda exportar la pulpa. Vamos a decir que Goya no la puede exportar, pero podrían enlatar el mango aquí y ese jugo de mango servirlo en el desayuno escolar. Porque ¿cuál es el problema? El problema no es de salud pública en el sentido de que la moca le va a hacer daño o los huevos de la moca van a hacer daño. No, porque eso en un proceso agroindustrial, eso se elimina. El proceso de lavado y todo eso de la fruta, se van esos huevos y esas larvas se pueden ir, no hay problema. Entonces, si las frutas no están, vamos a decir, perforadas, dañadas, ya es otra cosa. Pero ese mango se puede procesar y servirse en el desayuno escolar o los programas que tiene el gobierno. Por ejemplo, Fuerzas Armadas, en los hospitales, en ¿qué más? Todos los centros educativos, qué sé yo, los desayunos escolares. Esa pulpa o ese jugo de mango se le puede servir a los muchachos y además después de enlatado se puede guardar. Entonces esos productores no pierden dinero y segundo, el gobierno puede subsidiar una parte de ello y tercero, crea un ambiente sano porque evita la pudrición de estas frutas y la propagación incluso de la misma mosca. Entonces yo creo que lo que procede es que esas frutas, esos excedentes, sean procesados en esas empresas. Ahí está Victorina, está Selecta, no sé si funciona Selecta en Asua, está la famosa, está Linda y otras más que procesan, que tienen procesos agroindustriales. ¿Y por qué no se puede procesar la pulpa de mango? Eso sería, me parece, una salida. Bien, otra vez don Magín Díaz, que es el ministro de Hacienda, hace unos planteamientos, pero la verdad es que yo no entiendo. La posición de Magín Díaz como ministro, yo decía que él, ante aquel fraude léxico de vendernos una reforma, porque había una crisis, la reforma anticrisis, se nos habló mentira porque no hay crisis. La famosa crisis no era tan evidente como para justificar esa reforma o esos aumentos de impuestos, esas cargas impositivas, negadas como que afectan a mayorías. Simple y llanamente se decía, no, eso van a afectar a ciertas clases empresariales grandes, pero el pequeño, el de abajo no le afecta. Pero la gente dice que sí que le afecta. Muy bien. El hombre sabe que cometió un error léxico o un fraude léxico porque se quiso plantear una situación que no existía. Pero nos clavaron, como dicen los impuestos. Ahora se plantea una reforma más grande o la verdadera reforma. Mire, Magín, usted ha planteado para esa reforma que esa reforma hay que hacerla por 3 razones, dice él. Dice él
que una de ellas es que deben trazarse reglas transparentes para los precios de los combustibles. Es decir, sabe él que los precios de los combustibles hay una distorsión enorme que favorece al gobierno y perjudica a los consumidores. Bien, eso es una denuncia de él mismo, de un ministro del Estado, del gobierno. Dice además que debe haber una mejor focalización de las ayudas sociales. Bueno, ¿y quién es que ha cometido el desmán, como dice, o el desvarío? Es el propio gobierno, es su gobierno. Es decir, estas críticas, ¿por qué? Porque de 800,000 hogares o 600,000 hogares que habían de pobreza aquí, este gobierno lo llevó a 1.400.000. Entonces ha dicho que la pobreza ha disminuido 1 millón. ¿Cómo se explica? Ustedes son los que han creado el problema, el gobierno. Si eran 800 o 600,000 los hogares que estaban en pobreza o en pobreza extrema, y usted, ese programa se mantuvo en el PLD como una forma de paliar un poco la pobreza en la gente. Pero son programas que la pobreza en sí, usted no puede decir que la elimina. Si usted suspende esas ayudas, esa gente vuelve a su estado de pobreza. Porque son ayudas, son subsidios. Y las ayudas y los subsidios no dan estabilidad social, es lo que mejor dicho, no le dan un cambio social, un estatus, le da es un paliativo para que usted no pase hambre, para que usted pague los servicios, le dan bono luz, bono gas, etcétera, etcétera. O los bonos escolares, materiales escolares para los niños, muy bien. Pero esas ayudas sociales, quien la ha distorsionado es el propio gobierno, que ni siquiera da excusa, ni siquiera da transparencia, no dice ni quiénes son los beneficiarios. 1.400.000, duplicaron el número de pobres, pero al mismo tiempo dicen que han rebajado 1 millón de pobres a la sociedad. Es una contradicción. Pero ¿quién es que tiene la contradicción? No son los empresarios ni el pueblo, son ustedes mismos. Segundo, el tercer caso, que dice que hay que redefinir las reglas fiscales. Redefinir reglas fiscales. ¿Y quién es que tiene las exenciones fiscales? Son ustedes. Yo creo que lo mejor, usted, don Magín, usted tiene que renunciar, como se renuncian los gabinetes, una crisis política, un gabinete, un cambio de gobierno, un cambio de mando, o usted plantea cosas y no está de acuerdo, usted se va, usted renuncia como ministro. Entonces, ese Ministerio de Hacienda, consciente de que las 3 líneas que ha planteado el ministro, la culpa la tiene su jefe, el presidente de la República, que es el que dirige el Estado, el que dirige el gobierno. ¿A quién es que hay que pedirle que cambie las reglas fiscales? Es al gobierno. Pues el pueblo no puede hacer nada, no tiene ni siquiera Congreso. El partido que tiene Congreso para hacer eso es el PRM, el que gobierna, el que lo tiene a usted en ese cargo. Yo creo que Magín lo que tiene que, señor, renuncie. Si usted está de acuerdo con esas cosas, quiere que suceda eso y no le complacen, usted lo que tiene que hacer es irse, como hacen los ministros de las verdaderas democracias, los ministros institucionales. Presentan renuncia, mire, yo no estoy de acuerdo con esto porque está en contradicción con mis pensamientos, mi diario o mis planteamientos de políticas públicas. Como no me hacen caso, yo me voy. Pero no me diga que usted se va a sentar a esperar que le lleven propuesta. Por Dios. Vamos a ser funcionarios de verdad, déjense de estos burócratas de profesión. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, entonces, a don Magín, no hay crisis política. Dice que hay crisis económica, pero también dice que el país, su economía ha crecido el doble de la economía del año anterior. Es decir, tenemos una pequeña crisis de inflación, indiscutiblemente, y el Banco Central lo admite, que está por encima de la meta de inflación que se ha trazado el banco. Pero no hay una crisis política que obligue al gabinete a renunciar. ¿Por qué se tiene que renunciar? Ante un desacuerdo de un planteamiento que usted haga o que tenga de política pública, no le hacen caso, usted se va. Bueno, me voy, pues mire, presidente, yo soy el ministro de Hacienda, pero mire, aquí hay que hacer una reforma fiscal de verdad. Y yo, mire, la tengo aquí planteada. Y hay que modificar las ayudas sociales. Ese sistema que usted tiene y su gobierno, su partido, es un sistema electorero, populista, y eso conlleva un gasto excesivo y nosotros no podemos endeudarnos, seguir endeudándonos y creciendo este déficit para cubrir esos gastos sociales que están muy altos. Pero dígaselo al presidente. ¿Y quién es que se lo va a decir al presidente? ¿La oposición? No. Si usted lo dice, plantéelo usted. Y si no le hacen caso, usted se va. Y aplausos. Porque no se puede ser un burócrata de profesión, o mejor dicho, qué sé yo, anclado en el Estado, como pase lo que pase. Yo pienso que aquí falta eso, que lo que son funcionarios o lo que fueron funcionarios y los que tuvimos en cargo, que nos nombraron por decreto y otros por resoluciones y por qué sé yo, pero tenemos que ser responsables. Entramos en desacuerdo, usted se va. Mire, ahí va mi renuncia, me largo de este cargo. Presidente, le agradezco su gentileza, pero no puedo estar aquí porque va en contra de mi propio pensamientos, sentimientos, o mis propuestas, la creencia que tengo de las cosas que tenemos que seguir. Pero para eso que uno renuncia a los cargos. Pero aquí hay funcionarios que le encantan esos cargos públicos. Bueno, si hablamos de prioridades, y son de las cosas que a mí me duelen, y me duelen porque me solidarizo con las cosas del campo. Tal vez es una inclinación por la misma formación académica. Pero yo sigo creyendo que Montegrande es más prioritaria que la carretera del Ámbar. Y que conste, el Ámbar es una carretera necesaria y útil, excelente. Pero si vamos a hablar de obras prioritarias, digo yo, Montegrande es más prioritario, porque ahí hay no es un problema de una zona, es un problema de una región. Una región atrapada en la miseria, en la pobreza, en la falta de ingresos, en la desigualdad, en el abandono prácticamente. Con un acueducto allí múltiple que se le hizo hace un tiempo, que tiene dificultades porque hay que bombear con equipos eléctricos, costosísimos, apagones, sufren a veces también los problemas de la escasez de agua. El acueducto hay que ampliarlo y darle más servicio a otras comunidades. 3 provincias atrapadas en la más abyecta pobreza, son de las más pobres del país. Entonces,
Yo creo que Monte Grande, una obra donde se han invertido más de 700 millones de dólares, que a Sabanayegua se le hizo una remodelación también extraordinariamente alta para adecuarla con Monte Grande, el proyecto entero, completo. Entonces yo creo que la prioridad debe ser esa, complementar a Monte Grande. ¿Y por qué yo digo que es más prioritaria que el AMBA? Porque Puerto Plata y Santiago tienen dos carreteras comunicadas por años. Repito, la carretera que va por Navarrete la hizo del Conti a Lacia, cuando Balaguer inició el gobierno en el 66, 60 años. Y esa carretera siempre le ha dado el servicio a Puerto Plata, Santiago, Puerto Plata, Moca, Puerto Plata, La Vega, etcétera, etcétera. Todos esos granjeros de por ahí tiran su maíz de Puerto Plata por el muelle. Antes, yo no sé si lo estarán haciendo todavía. Antes iba de Jaina, o Inepre lo procesaba, etcétera. Ahora, después de que Inepre salió del mercado, lo tiraban por Jaina también. Otras veces lo transportaban por Puerto Plata, cosa que es más cómodo Puerto Plata, porque esos pedidos, esos embarques vienen del Golfo de México, de Estados Unidos. Probablemente de Alabama, o vienen de Luisiana, la zona ahí del Golfo, o los muelles de Lake Charles, o Galveston, en Texas, que están en esa costa del Golfo, y vienen a Puerto Plata y están ahí de una vez, como se dice. Y de ahí vienen en un camión y lo tiran en Moca y Licey a Las Granjas. Entonces, está la carretera turística Gregorio Luperón, que une a Puerto Plata con Santiago también. Es decir, Puerto Plata tiene dos carreteras que la unen con Santiago. Ahora, este gobierno tiene un deseo inmoderado de inversión, de monoinversión por el turismo. Al presidente le encanta el turismo, el presidente lo que está es en turismo. Y él tiene inversiones turísticas en Puerto Plata, la familia Abinader también. Entonces, tal vez los mismos funcionarios de su gobierno tienen intereses muy particulares o de codicia muy particular también en la zona y le favorece la carretera. ¿Qué le importa a los pobladores del suroeste? Esas cosas son las que uno piensa que suceden. Pero yo digo lo siguiente, y me permito citarme a mí mismo como mi yoísmo muy íntimo. Yo entiendo que Monte Grande es más prioritaria esa obra, con más de 500,000 tareas que pueden ser irrigadas, centenares de miles de hombres y mujeres rurales que pueden ser integrados a las labores agropecuarias, porque la gente puede pensar, pero ya hay que van a sembrar más yuca, más batata. No, incluso hasta caña. El ingenio de Barahona puede producir más azúcar. Ese ingenio tiene capacidad para producir 20, 30, 40,000 toneladas más de azúcar de las que produce actualmente, y le pueden hacer la mejora que haya que hacerle, y hay que incorporar muchísima tierra al riego. ¿Por qué no pueden ser cooperativas productoras de caña? Pero el problema de hoy, ¿qué es lo que son? Macheteros, asadas, conuquitos o conuqueros, peonadas mendicantes, sin recursos, descalzos, sin viviendas adecuadas, sin luz, sin energía. La gente vive en pobreza extrema. Entonces, aquella obra que además sirve para corregir las inundaciones, bien está el lago, pero puede mejorar las condiciones de vida de la gente sobre la base de tener mejor calidad del agua potable. El acueducto tiene los canales de riego, la incorporación de centenares de miles de tareas de tierra, la rehabilitación de los caños que hay ahí, el caño Trujillo, el Cristóbal, todos esos canales que están ahí, Santana, etcétera, etcétera. Es decir, la prioridad de Monte Grande, y lo dicen católicos, protestantes, gente de la zona, se queja, pero este gobierno no tiene interés en priorizar esa obra. No hay un funcionario del gobierno que tenga algún interés particular o de codicia muy particular en la zona donde está Monte Grande. Pero tal vez lo tiene en Puerto Plata, en Bergantín o en la zona de Puerto Plata.
Yo pienso que el país no va bien así. Eso, fomentar la monoinversión o fomentar las inversiones en forma muy particular, no me parece sano eso. Lo digo porque el desarrollo del país tiene que ser integral. Hay que repartirlo. Así como se hacía en el Cibao con 14 provincias y aquellas feracísimas tierras del sur esperando una mano amiga. Teníamos un Cibao productivo, terrenos profundos, terrenos con una capacidad productiva enorme, los grandes ríos y las 14 provincias del Cibao muy productivas, la gente del cibaeño muy orgulloso de su desarrollo, y el sur quedado, atrapado en la más abyecta miseria. Sin embargo, aquí hubo gobiernos que dijeron, no espérense, no le podemos hacer todo al Cibao, el canal Navarrete, el canal Bajo Yaque, el canal Monsieur Bugar, el canal de Villabaque, tenemos el canal de Yuna, en las Guaranas, bueno, y vamos a arreglar también a Limón del Yuna, vamos a secar a Limón del Yuna, vamos a adecuar aquellos terrenos. Excelente todo el Cibao. Y el sur esperando la mano amiga. Llegó. Entonces aquella feracísima Asua encontró un canal de riego, 6 laterales, 2 represas, la de Villalpando y la de Sabanayeva, y la represa de Maguana con el canal José Joaquín Puello, la provincia Peravia con el canal Marcos A. Cabral, el contraembalse de la Varía, la presa de Valdés, la presa de Higüey Aguacate, las 2 presas. Entonces el sur encontró también su amigo, porque usted no puede desarrollar una zona del país, es para Punta Cana que van todos los cuartos, porque ahí es que se produce dinero, hoy es la otra parte del país. Hoy Asua es Asua, porque se tomó en cuenta Asua, pero si no fuera la pobre Asua. Qué bonito ver instalarse 3 fábricas de tomate, producir tomate enlatado en Asua. Muy bonito. Pero había que hacer el canal de riego y había que hacer un trabajo de parcelación y de asentamientos agrarios y de adecuación para que hubiera el desarrollo en la zona y trajera el desarrollo. Hoy llegó ese desarrollo a Asua, pero el sur necesita los apoyos. Pero resulta que en Bergantín hay una serie de elementos ahí que son importantes. Muy bien. Y el Puerto Plata, sí, a Puerto Plata hay que apoyarla, pero tiene 2 carreteras, repito, que unen a Puerto Plata con Santiago. Y Montegrande espera sus carreteras, que son esos canales de riego, el margen derecha, el margen izquierda, el lateral que es el drenaje natural, no natural, sino un drenaje que hay que hacer de más de 30 kilómetros, 26 kilómetros. El trabajo de Fondo Negro, un sifón en Fondo Negro, una casa de máquinas para producir la energía y mover toda esa energía, moverla en la zona para el desarrollo de la zona suroeste. Pero ¿cuál es la mano amiga que va a llegar? Si todo lo que se promueve es la monoinversión, incluso Pedernales está ahí, que está muy bien, pero es turismo. Y está bien que se desarrolle el turismo porque es una zona que va a desarrollarse allí, excelente. Pero el desarrollo que espera el suroeste es el desarrollo agropecuario. Porque eso es lo que tiene, esa es la posibilidad que tiene y la cultura misma que tiene, ancestral. Pero al mismo tiempo, también atrapado en esa pobreza y en esa miseria. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos.
Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, señores, hemos visto unas declaraciones verdaderamente indecentes del señor Ortega, el Ortegato, Daniel Ortega y su Ortegato Murillato, porque la mujer yo creo que ha pedido Murillo. Estos dos sinvergüenza, hay que decirle así, se han declarado desertores hace años, más de 20 años, desertores de la democracia. Y América Latina ha estado mirando este espectáculo en Nicaragua, que parece que ya los hombres se acabaron. Yo creo que el último hombre guapo que dio Nicaragua fue Edén Pastora, que después el pobre terminó en una vida ahí desorganizada. Pero hay que recordar a Sandino, que fue un hombre también muy valiente, un latinoamericano de verdad. Pero Nicaragua ha caído en una degradación del valor y de la calidad de la gente como ciudadano. No, parece que ese país no tiene. Eso no tiene horizonte, como dice, ahí no hay gente. O se fue todo el mundo está preso, callado o embosado. Pero declara olímpicamente el señor Daniel Ortega, aquí ya la gente votó, tipo el castrato cubano, la misma, porque es la misma línea. Recuerdo aquella vez que Fidel Castro, un discurso de esos kilométricos, decía, ya Cuba votó, ya Cuba hizo sus elecciones en el 58, 59. Y de hecho lo han cumplido, 60 y pico de años, ahí están, 60 y qué sé yo cuántos años sin elecciones en Cuba. Eso persigue estos dos sinvergüenzas que se han declarado presidente y copresidente, la mujer, una vergüenza, pero repito, Nicaragua no es país, eso es una tribu todavía que hay ahí. Sistema empresarial, iglesia, ahí no hay de nada. Ahí lo único que hay es autoritarismo puro y duro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la OEA, ONU y estos organismos? El Acuerdo de Lima. ¿Qué se tiene que hacer con un régimen despótico, autoritario como este? A Nicaragua hay que aislarla. Ese régimen hay que aislarlo. Marco Rubio ha hecho algunas declaraciones, vamos a ver, porque sabemos que el trumpismo está muy ocupado en Oriente Medio. El problema de Cuba no deja de ser también una preocupación para ellos, y agregar a Nicaragua, pero ya pasó con Venezuela. Entonces yo creo que hay que resolver este problema. América Latina tiene que salir de estos especímenes, porque nosotros no podemos seguir en el... Ahora, Bukele está en El Salvador, se le acusa de toda la dureza, pero él va a elecciones, lo derrota en elecciones. Ahora, el día que lo derroten y Bukele no quiere entregar, sabe que está sentenciado y tenemos que decirle que tiene que largar de ahí o sacarlo a tiro o en una caja de muerte. Porque usted no puede borrar la democracia. Decía Churchill, como lo he repetido muchas veces, la democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás. Entonces, en Rusia no hay modelo para América Latina, porque eso es una democracia, eso es una autocracia de delincuentes y criminosos, lo que hay en Rusia, que le encanta esos sistemas dictatoriales a los rusos, problema de ellos, con sus zares y sus estalinismo y sus gulags, que le hacen lo que le da la gana a los regímenes.
Corea del Norte. Pero nosotros no. En América Latina, el que no cumple con la democracia tiene que ser declarado dictador, autoritario, y es para afuera que va. Y los pueblos hay que estimularlos a que salgan de eso. Y si los pueblos no quieren, problema de ellos. Entonces lo dejamos ahí, pero lo aislamos. A Nicaragua hay que aislar ese régimen. Porque eso es un absurdo en América Latina. Y más ahora en forma olímpica, como declara este señor en perfecta indecencia política, declara que aquí no hay elecciones, ya, aquí ya se votó. Y OEA. ¿Qué dice la OEA? ¿Qué dice el Departamento de Estado de Estados Unidos? Que estamos de acuerdo con que Estados Unidos presione para que la democracia no perezca. Ahora, si en Chile gana un comunista las elecciones, hay que respetarlo. Petro ganó, se respetó. En el momento que intente hacer cualquier, para afuera que va. Apesta. Y hay que sacarlo. Míralo ahí a la izquierda en Colombia, para afuera que va. Pero en Nicaragua ya este señor se autodefine como el dictador, el dueño de Nicaragua. La misma de los Somoza, por lo que ellos di que lucharon. Es decir, lucharon contra Somoza porque era un abusador y se consideró a Nicaragua como una finca de ellos, igual que Trujillo aquí. Y resulta que ellos han instalado un régimen peor que el de Somoza. Algo increíble. Pero América Latina tiene que ponerle freno a eso. Y lo ideal es que rompamos con eso, y separando ese país, dejarlo aparte. Juegos centroamericanos, no viene Nicaragua, no se acepta aquí, derroquen eso. A Cuba yo le hiciera lo mismo. Porque la democracia, hay que defender la democracia con hechos, no con palabras. Y el mejor hecho es aislarlo, así como está Rusia, aislada del mundo occidental principalmente, y de los regímenes decentes, de la democracia, aunque sea imperfecta, pero nosotros podemos quejarnos, podemos hablar, podemos marchar y podemos votar. En Rusia usted no puede hablar. Usted dice que la guerra es injusta, que es ilegal, que esa guerra lo que va a traerle problemas a Rusia. Usted coge 15 años preso. ¿O en qué país es este? ¿Usted cree que eso es democracia? ¿Y quién es defensores? El genocida. Mientras él bombardea a los civiles en Ucrania, la residencia, los ucranianos le bombardean las áreas vitales para su economía. Pero no matan civiles, a menos que un arma de esta se aloque y termine cayendo encima de un residencial. Eso es posible. Pero bien, vamos a ver si América Latina reacciona y le demandamos al mundo latinoamericano extirpar ese tumor que hay en Nicaragua, como ha pasado con Venezuela, y disciplinar a estos gendarmes con corazones de piedra que tienen, y el brazo largo también, porque hacen todos los desmanes hasta fuera de su país. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche. Puedo anunciar a los que siguen el programa en YouTube de noche, tengo que decirles que el programa va a tener algunos días que no va a salir en el YouTube, porque hay alguna dificultad para poder subirlo a YouTube. De todas formas, este canal pasa este programa de nuevo a la 1 de la mañana, así que el que esté despierto puede ver este programa de 1 a 2 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes. Gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.